Bueno, estamos aquí en sedes en representación del equipo de Suiza y vamos a tener en breve una entrevista con Alfredo Reyes, que es la persona que vamos a entrevistar que ha estado en Suiza y que nos dará su opinión acerca de los diferentes temas que hemos visto a lo largo del semestre. Espero que les guste el video. Agenda global. Y pues nosotros estamos investigando específicamente de Suiza. Entonces, pues, che, mira, ya me había comentado de ti, que te habías ido a la OMC, etc. Entonces, pues, ya lo tengo. ¿Pero qué temas de agenda global? mira, vemos varios. No sé si tengas cierto conocimiento, pero ahí te va. Vimos migración, Sí, principalmente estamos viendo migración en tercer parcial, lo que acabamos de ver. lo más reciente. Vimos lo de la recesión que tuvieron casi toda la mayoría de los países, la crisis, Ajá. y también vimos el holocausto y las diferentes guerras y cosas malas que han pasado alrededor del mundo. Todo eso. Y esto lo van a ver desde perspectiva suiza. Ajá. Está muy bueno. Una, yo estaba en Ginebra. Y Ginebra es en muchos sentidos la capital. Si estuviera la ONU, la central de la ONU, ay, Dios, total. Se pone nervioso. Si estuviera hay dos centrales de la ONU, la de Nueva York y la de Ginebra. No quiere decir que una sea más importante, otras simplemente llevan temáticas distintas. Como la de Nueva York está Ban Ki-moon, que es el secretario general de la ONU, tiene un poquito más de trascendencia, ¿no? Porque también está el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, realmente lo trascendente, lo que más suena de la ONU, está en Nueva York. Pero en este caso, por ejemplo, de migración y de los temas que están ustedes viendo, refugiados sobre todo, cuando estábamos allá fue la crisis de los refugiados de Siria. Okay. Entonces yo estaba en la parte de representación de México ante Organización Mundial del Comercio y ante ONU, porque llevaba los temas de la UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo. Entonces sí nos tocaba ir Varias cosas. diario, bueno, íbamos 4 o 5 veces por semana a la ONU, porque se llevaba la parte de Comercio y Desarrollo. Yo nunca vi temas del lado humanitario ni del lado, digamos, de cuestión social. Lo mío era totalmente económico y comercial, pero pues estabas en el lugar, entonces sí tenías oportunidad de involucrarte, porque te digo, o sea, van todos, o sea, realmente todos los actores importantes no solo de comercio sino de política, eventualmente se reúnen en Suiza y eventualmente se reúnen en Ginebra. De hecho, cuando fue lo de la crisis de refugiados, guerra en Siria, bueno, no solo Siria, muchos países de esa región, Siria, es que muchos iraquíes, de esa reunión por Turquía entraban en Europa, y la reunión donde se juntaron la delegación estadounidense y la delegación rusa para ver cómo iban a actuar sobre el conflicto en Siria fue en Suiza, y ese día que fue en Suiza, fue en principios de diciembre, había sido días después de los atentados en París. Entonces, en Ginebra se encontraron a uno de los sospechosos de los atentados de París dentro de las oficinas centrales de la ONU, del Palacio de las Naciones, en Ginebra. Entonces se blindó Ginebra como nunca. Realmente Ginebra la frontera es pasar caminando, o sea, no hay control fronterizo, vaya, no. Eventualmente te pueden pedir, por ejemplo, a mí me tocó, nosotros literalmente íbamos en Ginebra, íbamos al súper a Francia, a Ferny Voltaire, porque estaba a 15 minutos, nos quedaba, y es cosa de cruzar la frontera para que todo cueste la mitad. Entonces, mucha gente o vive en Francia y trabaja en Suiza, o va a hacer sus compras. Entonces, sí pasábamos un control fronterizo, pero realmente era mínimo casi nulo. O sea, estaban los policías, pero no los veías ni armados, ¿no? Era más bien como un checkpoint, como control más que reactivos, ¿no? Porque ni siquiera... Bueno, mire, en Suiza también dicen que la mayoría de los policías son civiles. O sea, en Suiza se dividen en muchos cantones, pero cuatro, si podemos llamar regiones distintas. La que habla italiano, sí, la que habla alemán, la que habla francés, y la que habla romano. Habla románico, son los cuatro idiomas oficiales de Suiza. Y, por ejemplo, la policía que está pegada al lado alemán, por ejemplo, Zurich, Lucerna, tiene como fama de ser mucho más dura. Y cuando pasó esto a principios de diciembre en Ginebra, toda la policía del lado alemán se trasladó a la frontera con Francia, que es donde estábamos nosotros. Veías lo que nunca, veías tanquetas afuera de las, no son embajadas porque no es capital, de las misiones de Rusia, de Estados Unidos. Entonces sí fue como algo importante, ¿no? No pasó nada. Simplemente se mandó una nota diplomática a todas las delegaciones que tuvieran cuidado, que sí hubo
amenazas de ataque dentro de la ONU. Se encontraron paquetes sospechosos en la GAR, que es la estación de trenes. O sea, sí hubo cositas como nunca en Suiza. Realmente es por excelencia los lugares más, con mejor calidad de vida y los más seguros. Entonces sí es trascendental Suiza para cuestiones humanitarias, porque es un país neutral en muchos sentidos. Con el Holocausto, Suiza está forjado, es un paraíso fiscal por excelencia, y está forjado por, pues muchos dicen que por tesoros nazis no reclamados, ¿no? O sea, más bien, o sea, era donde, en Suiza, antes era un país de mercenarios. Un país que rentaba, era una milicia famosísima y se rentaba el mejor postor. Entonces, ¿cómo lo complementas? Digo, tal vez esto tal vez no sea como oficial, pero es lo que se escuchaba allá, ¿no? Realmente en Suiza hay fortunas inconmensurables de muchos intereses, ¿no? Entonces se necesita un punto central en Europa. Suiza tiene frontera con 4 países, pero básicamente Italia, Francia y Alemania. Tiene también con Liechtenstein, me parece. Pero bueno, entonces ese es el punto central de Europa. Y económicamente, Zurich, capital financiera, y política, Ginebra. Entonces, te digo, ahorita que hablabas del Holocausto, ahí me sorprendió cuando fue esto. Todos los edificios, por regulación de construcción, deben tener un refugio blindado. Todos los edificios, fueran departamentos, fueran todos. Entonces, Raúl Heredia, Lo Mónaco, y del lado de la Comisión Mundial de Comercio son de ONU, y del lado de la Comisión Mundial de Comercio, Fernando de Mateo, que hasta el semestre pasado, el que me tocó estar, era presidente del Consejo General de la OMC. Pues que sí que es el segundo al mando. O sea, el director general es Roberto Acevedo, brasileño, y después venía él, que es presidente del Consejo General. Era presidente del Consejo General. Entonces, sí es trascendental Suiza, creo que mucho más que otros países en Europa. Yo lo pondría tal vez Bruselas. Bruselas está la central de la Unión Europea, las oficinas centrales de la Unión Europea, entonces también sería muy importante. Bruselas, y por otro sentido, entonces, por ejemplo, en el caso de Bruselas, Bélgica también sería, yo creo que esa segunda ciudad importante en el tema de inmigración, porque tiene la población musulmana más numerosa y porque está la central europea de la ONU. Perdóname, de la Unión Europea. ¿Qué más? Híjole, Díganme. Sobre la parte de sustentabilidad o esa mudanza a tecnologías verdes, por la cercanía de Ginebra con París. En París se celebró la COP21, donde básicamente se tratan temas medioambientales. Pero nosotros que vimos, por ejemplo, COP21 en OMC, realmente el comercio lo mueven capitales. Entonces las mueve el capital, las mueve el dinero. El interés económico, es por eso existen las empresas. El fin único el fin no único, pero último de una empresa es generar utilidad. Se acabó. Entonces es complicado convencer a los empresarios para que inviertan muchísimo más dinero en tecnologías verdes, porque no solo es decir, bueno, voy a usar papel reciclado y no sé exactamente, y reutilizar material de tal, ¿no? La bronca es que los buques contaminan, el movimiento propio del comercio contamina. La COP21 en París se conecta con Ginebra. ¿Por qué? Porque muchos representantes de países que están en Ginebra atienden a la COP21 y la agenda global exige un cambio a energías renovables, limpias, sustentables. Cuando estabas allá, ¿hubo algún cambio de economía? No sé, algo que haya pasado importante. ¿Hubo algún cambio importante en cuestión de economía? Bueno, uno de los principales, creo que de las características necesarias para la gente que está representando un país es estar informado de lo que pasa. Digamos, de negociación comercial, sí impactan porque causan preocupaciones comerciales. O sea, porque un país está preocupado porque obviamente es el entorno social, pues modifica todo. Nosotros había países que están potenciándose económicamente. Y una última, acerca del uso de la bicicleta. O sea, ya... Fíjate que creo que Obviamente Holanda es el número 1, pero, o sea, en Suiza como...
También tiene problemas de estacionamiento de bicicletas, igual que la Fíjate Avenida. que creo que uno de los principales indicadores de la calidad de vida en un país Ajá. es cuando la gente cuando el transporte público no es exclusivo de la clase media baja. Cuando alguien con otras posibilidades económicas usa el transporte público con naturalidad. Acá yo te puedo decir que pues, los representantes de países, tal vez a nivel de embajador no, porque alguien tenía un personal asignado, pero la ministra de México y los consejeros nos movimos en transporte público. Entonces eso es una, ¿no? Y dos, el uso de la bicicleta, pues sí, o sea, sí es muy común. O sea, sí es muy común que la gente, a la ONU ves sentando a la gente en su bicicleta, ¿no? O si no el Trump te deja, pero de nuevo, ¿no? O sea, el uso del coche creo que en cualquier lado, también Ámsterdam, a pesar de que es más restringido, pues hay cierto nivel que lo usa. Pero Suiza también es muy amigable en cuestión de bicicleta. Los carriles, perdón, hay carriles exclusivos. Se te prestan bicis, atrás de la Gare se llama Cornavan, la Gare de Ginebra, la estación de trenes de Ginebra. Sí. Te prestan bicicletas sin costo, te puedes mover en ellas. Entonces sí, se ve una cultura del ciclista, de ambos, ¿no? Bueno, yo creo que esas tres partes, el transeúnte que respecta al ciclista y al conductor de un vehículo y viceversa, ¿no? Creo que sí es algo cultural y como ojalá aquí fuera algo Fuera parecido. así. Sí.